Display LCD alfanuméricos. Existen distintas presentaciones de este tipo de display, como podemos observar en este catálogo, donde observamos que los hay con fondos de color, los hay blanco, los hay negro, hay 16 caracteres por una sola fila, 8 caracteres por dos filas y una gran variedad. En particular nosotros vamos a ver el de 16 por 2, es decir, 16 caracteres por dos filas, 16 columnas por dos filas. Acá tenemos un display LCD. En este caso es de 16 por 2 porque tiene 16 columnas por dos filas, es decir, puedo escribir 16 caracteres en cada renglón. Acá tenemos otro. Es muy importante saber identificar los terminales de un LCD, cualquiera que sea. En general, tiene estos terminales. Tierra, se alimenta por lo general con 5 volt. Terminal RC, terminal RW. RW es de escritura-lectura. Tiene pines de datos, que son 8 como máximo. Y tiene un LED para la iluminación de fondo, el backlight. Este LED puede tener o no su resistencia incorporada. Deberemos averiguarlo a través de la hoja de datos. Como dijimos, es muy importante identificar los terminales, es decir, para qué sirve cada uno de los pines disponibles. En este caso, la presentación, la serigrafía, me muestra específicamente cada terminal cuál es su función. Pero también puede haber otros, como este, donde el fabricante me lo indica directamente con números y algunos de ellos no están correlativos. Fijémonos que acá está el 15 y acá está el 14. Y luego debo recurrir a alguna tabla que generalmente está en la hoja de datos que me dice para qué sirve cada uno de los terminales. Es imprescindible conocer la función de cada terminal, saber cuál es cada uno. De lo contrario, no podemos manejar el LCD. Vamos ahora a tratar de entender cómo se controla un LCD. Todo LCD tiene un circuito controlador que en general son estos puntos negros y son los que en definitiva determinan las instrucciones que deberé darle al LCD para que cumpla las distintas funciones. Todo LCD entonces tiene su hoja de datos. En la hoja de datos está toda la información necesaria suministrada por el fabricante para poder manejarlo desde cero. Información de los pines, de las tensiones y lo más importante, viene una tabla que me dice cómo cargar los datos para que aparezcan los distintos caracteres. Por ejemplo, si observamos con detalle, B4, B7, B0, B3 son los terminales de datos para ingresar datos. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Son 8. Son 8 en total. Me dice que si yo ingreso por los pines de datos esta combinación de ceros y unos, por ejemplo, para la letra H sería B4, B7, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
para B7, B4, y para B3, B0 debería ingresar 1, 0, 0, 0. Ahora, dependiendo del conexionado, yo puedo ingresar estos 8 datos juntos, lo cual por lo general me implica ocupar muchos terminales de mi circuito Arduino o microcontrolador que utilizo para manejar el display, lo que me está quitando posibilidades de usar esos pines en otras funciones. Entonces, lo que se hace, ya que lo permite justamente estos displays, es la posibilidad de enviar los 8 datos, primero 4 y luego los otros 4. Esa va a ser la forma que vamos a usar nosotros. En esta simulación vamos a ver cómo se controla y se escribe un LCD, en este caso 16 por 2. Hay un proceso de inicialización donde, entre otras cosas, se le dice al LCD la manera que le voy a ingresar los datos. En este caso, le voy a ingresar los datos primero 4 y después otros 4, lo cual me libera 4 pines de mi circuito de control, ya sea el Arduino o un microcontrolador. En general esta es la que más se usa para no sacrificar pines del Arduino, por ejemplo. Bueno, vamos a tratar de escribir la palabra hola en este LCD. Simulamos. Y ahora, según la hoja de datos, vemos que se encendió la luz de backlight. Según la hoja de datos, hay que hacer una inicialización del LCD. Para eso, tengo que seguir estas instrucciones. En realidad, lo que tengo que cargar son ceros y unos en los terminales de datos. Pero esta vez dijimos que vamos a usar solamente D7, D6, D5, D4. Por lo tanto, de los 8 enviaré primero 4 y luego los otros 4. Bien, dice que RS tiene que estar en 0. Acá está RS, la coloco en 0. Ahora, para inicializarlo tengo que seguir toda esta secuencia. E es enable, que va a implicar que lo presione una y otra vez. Veamos. Vamos a cargar primero 0011. Y ahora viene enable. Ahí mandé 4 datos. Ahora envío los otros 4, ya que son 8. Casualmente son los mismos, así que lo único que tengo que hacer es aplicar enable. Ahora vamos con estos dos, que son iguales. Entonces hagamos el primero, enable. Hagamos el segundo, enable. Ahora dice 0001 y luego 0000. Enable, enable. Y el último, ahí observamos que se ha inicializado el LCD. Ahora vamos a escribir, para lo cual veamos que dice que para escribir tiene que estar RS igual en 1, igual a 1. Entonces hacemos RS igual a 1. Este es RS. Y vamos a escribir la H, los primeros 4 y después los otros 4. Siempre hay que presionar enable al final. 0, 1, 0. Enable. Y luego el otro. 1, 0, 0, 0, enable. Ahí apareció la H. Vamos a escribir la O. 0, 1, 0, 0, enable. Y todo 1 después. Enable. Vamos a escribir la L.
Enable. Y ahora vamos a terminar los otros 4. Vamos por la A. Y ya está listo. Esto sería la forma de escribir una palabra en el display. Esto lo podemos automatizar, es decir, podemos crear un programa de Arduino con lo que sabemos que haga justamente todas estas operaciones y de esa manera escribir lo que uno desee. Un display LCD me brinda la posibilidad de escribir muchos más datos, obviamente, que un display de 7 segmentos. Y ya veremos en próximos trabajos en qué los podemos usar. Bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a escribir ahora hola de otra forma. Con el Arduino, pero de otra forma. Bueno, acá tenemos, observamos, el LCD conectado al Arduino. Y ahora el Arduino va a ser el que va a enviar las instrucciones para escribir la palabra hola. Pero lo vamos a hacer todavía más fácil. Un detalle, podemos observar acá que se agrega un potenciómetro para controlar el contraste del LCD. Y acá observamos también el LED de iluminación, de retroiluminación, o sea de backlight. Vamos a ver el programa. Bueno, podemos observar acá el programa, pero como ven, el programa es muy sencillo. Lo que sucede es que vamos a utilizar la herramienta más poderosa que tiene Arduino, que son las librerías. Las librerías son códigos de programa que ya están disponibles para ser usados y me va a permitir de una manera muy sencilla manejar dispositivos que a primera vista serían muy difíciles de manejar. Ya hemos visto el caso del LCD, todo lo que habría que hacer para escribir la palabra hola. La librería me va a permitir de una manera muy sencilla escribir en el display. Si vamos directamente a cómo se escribe, fíjense que para escribir H solamente tengo que poner lcd.print H entre comillas. O sea, esto me va a permitir escribir la palabra hola. Las librerías son creadas por personas que tienen conocimiento más avanzado, obviamente, del manejo del Arduino y facilitan las librerías para que podamos utilizarlas. Hay librerías que están ya incluidas en el IDE, en la versión del IDE, y otras que deberemos conseguirlas en internet y agregarlas a nuestro IDE. Una vez que ya están incluidas en nuestro IDE, las puedo utilizar todas las veces que quiera. En este apunte, trabajando con librerías, me indica el procedimiento para sumar una librería al Arduino si hace falta. En este caso, la librería que voy a usar es, como ya vimos, la librería Liquid Crystal, que ya está incluida en el Arduino. Si yo voy a Programas, Incluir librería, puedo observar las librerías que ya están incluidas en el Arduino, en particular en esta versión. Acá hay algunos que se le han ido agregando, ya que he ido trabajando con distintos elementos, sensores, para los cuales he tenido que agregar librerías que no vienen con esta versión. Es importante guardar los archivos de las librerías una vez que los encuentro, porque si yo desinstalo el IDE, voy a tener que volver a cargarlos en el mismo. Voy a tener que volver a cargarlas en las mismas, en el mismo IDE.
Bueno, observemos la librería Liquid Crystal. Toda librería tiene información. Esta información puede estar en castellano, puede estar en inglés, pero la puedo traducir. El que creó la librería, a la cual yo no debería tener acceso si no tengo conocimientos, simplemente la debería usar, me dice cómo usarla a la librería. Van a ver que de manera muy sencilla yo puedo darle órdenes al LCD. No todas estas instrucciones asociadas a esta librería pueden funcionar en un determinado display. Yo deberé probar en mi display particular cuáles funcionan y cuáles no. Volviendo otra vez al programa, entonces, esta primera directiva lo que hace es cargar la librería a mi programa, la llama. Si la librería está, va a aparecer en color marrón, rojo, y si la librería no está, va a aparecer todo en negro, y por lo tanto deberé agregarla. Una vez que yo la agregue, va a aparecer en este color rojo marrón. El proceso de inicialización que hoy vimos del LCD se debe hacer a través de la librería, y este sería el formato, donde básicamente yo le informo qué pines voy a utilizar para controlar este LCD. Obviamente estos son los pines en el Arduino y estos son los pines en el LCD. Si yo cambio las conexiones, es decir, si yo utilizo otros pines del Arduino, deberé informárselo a la librería en el proceso de inicialización. En general, uno toma un determinado conexionado y lo utiliza todo el tiempo que va a utilizar este componente, o sea, en este caso el display de cristal líquido. Bien, en el setup debemos informarle a la librería cuántas columnas y filas tiene nuestro LCD. En este caso se hace mediante lcd.begin 16,2. Esta instrucción, por lo tanto, siempre que utilice un LCD de 16x2 debe estar. De esta manera ya está lista, ya está informada la librería de cómo están conectados los pines al Arduino, cuáles son cada uno en el LCD, le informo el tipo de LCD que voy a utilizar y ahora simplemente la debo utilizar. Nótese que lo primero que hago es setear el cursor, ubicar el cursor en 0, 0. Es decir, en la columna 0 de la fila 0, porque empiezan a contarse desde 0. Y para escribir, simplemente debo hacer LCD prim. Estas palabritas, set cursor, begin, prim, están en la información de la librería, que yo deberé probarlo en el display que estoy utilizando a ver si las toma. Las principales las toma siempre. Puede haber alguna que, dependiendo del LCD que estoy utilizando, no funcione. Bueno, ya está listo. Si ahora yo genero el programa, lo compilo, ya puedo llamarlo desde
el Proteus. Acá lo estoy llamando y lo ejecuto e inmediatamente aparece la palabra hola. Nótese la sencillez que es escribir en el LCD mediante el uso de la librería. Toda esta parte siempre va a ser igual, siempre que no cambie los conexionados. Esta parte va a ser igual siempre que utilice el mismo LCD. Luego, escribir es muy sencillo.